Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. Triunfo de la surfista vasca Nadia Erostarbe en el QS1000 Lanakau Pro. Segunda prueba de las 6 que forman esta temporada el circuito Qualifying Series en Europa. En medio de fincas de plataneras, entre los barrios Gran Canarios de Caleta de Arriba y El Agujero, se forma la ola del frontón, conocida en el ambiente buguero con el sobrenombre de la Bestia. El mallorquín Xavi Lucena nos vuelve a sorprender con un nuevo vídeo de sus aventuras por Indonesia, y esta vez en un peligroso slab en Sumatra, donde pudo pillarse buenos tubos. El portugués y activista medioambiental Miguel Blanco inicia la serie de Blon, con el cambio inevitable que debe suceder en la sociedad y sus posibles soluciones ante la crisis climática. Los especialistas en vuelos y maniobras imposibles, Jacob Szekely y Kevin Meza, se citaron para enfrentarse en un duelo loco en la piscina de olas de Waco, en Texas. En mitad de la temporada del CT, Gabriel Medina aceptó la invitación de Mick Fanny para, junto a Mason Ho, volver a sentir la aventura de lugares remotos de la costa de Australia. Safety Magazine rescata el surf del australiano Craig Anderson, uno de los surfistas con más estilo de su generación, y de esos casos en donde la calidad siempre supera la cantidad. La hawaiana Coco Ho se pasó 10 días en las Mentawai, a bordo de un barco a vela que la llevó a las mejores olas de este archipiélago situado en el Océano Índico. Jack Robinson y Caroline Marks fueron los ganadores de la 10ª prueba del Championship Tour 2023. Ahora ya solo quedan las finales para conocer a los nuevos campeones del mundo. Beautiful tube and gets eaten alive by the tube monster. I love this turn straight up into the lip. Late takeoff and pulls up and under. Kelly. Y con esta noticia del circuito mundial de surf cerramos Flash Surfing. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.